Hola, hola, bienvenidos a un día más de actividades, esperando que Dios sea llenando de muchas bendiciones durante esta semana. Estamos iniciando nuestra semana número 4 del proyecto humanístico número 6. Tenemos el privilegio de iniciar pues con lo que es el área de estudios sociales, recordando el nombre de nuestro proyecto, pues fortaleciendo la democracia con un ecosistema informativo sano, con lo que corresponde el primer parcial del segundo quimestre para los estudiantes de octavo A y B. Les saluda la licenciada Leticia Bone Bravo. Estamos recordando el objetivo del aprendizaje, lo que se va a lograr al culminar este proyecto. Debe de constar pues en esta semana el área de estudio social, el proyecto 6, indicando la semana 4 y la fecha del día de hoy, lunes 29 de noviembre del 2021. Esta vez pues tenemos la actividad 1, número 1, con el tema general de estudios sociales, la pobreza en América Latina. ¿Sabías que América Latina es una región en vías de desarrollo? Su inestabilidad política y desigualdad social han derivado en un atraso económico e infraestructura insuficiente que se reflejan en una educación y sistema de salud pública deficientes, característicos de países que no se han desarrollado plenamente. Es así pues que esta actividad 1 nosotros la vamos a encontrar en lo que es el texto que ustedes tienen de décimo EGB en las páginas 177 y 178, donde nos indica el tema sobre la pobreza en América Latina. Iniciamos con un subtema, guerra y pobreza, que nos indica ninguna guerra ha dejado un verdadero ganador. Los pueblos o grupos que se enfrentan siempre terminan perdiendo. Pierden territorios, recursos y sobre todo vidas humanas. Como vimos, las causas de las guerras pueden ser variadas, pero las consecuencias siempre son las mismas. Los conflictos armados siempre dejan terribles resultados entre los países involucrados. La economía y el flujo comercial se ven alterados. Los combates implican que una enorme parte de la fuerza productiva perezca, esto sin contar con los niños y mujeres que mueren o se ven afectados física y emocionalmente. El temor hace que las personas emigren y que los campos y las fábricas queden abandonados. Los problemas de salud se incrementan, así el resultado final es un país sumido en la más absoluta pobreza. Por ejemplo, de esta situación son regiones como Palestina, Siria e Irak. Una vez que la guerra termina, inicia el proceso de reconstrucción, el cual es muy arduo y largo. Eventualmente, como ha pasado luego de las sucesivas guerras que hemos estudiado en este libro, los países terminan por recuperar su economía e infraestructura, pero queda latente el problema más complejo, las personas que vivieron el conflicto, las que pelearon y las que vieron morir a sus seres queridos. Es así nos presenta el caso de Siria. Para febrero del 2016, el devastador impacto económico de la guerra en Siria y sus repercusiones en países cercanos superaba ya los 35.000 millones de dólares de costo. Según anunció el Banco Mundial, la estimación incluida en el informe trimestral del Banco Mundial sobre Oriente Medio y el norte de África fue publicada el mismo día en que los líderes mundiales se comprometieron en Londres a aportar más de 10.000 millones de dólares en concepto de ayuda a los damnificados por la guerra hasta el año 2020. Entonces ya unas 260.000 personas habían muerto en ese conflicto, que se prolonga ya más de 5 años y que ha obligado a casi 5 millones de personas a abandonar el país. De acuerdo con los datos de la ONU, la guerra de Siria y su efecto en Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto ha costado cerca de 35.000 millones de dólares en la producción, asegura el Banco Mundial, lo que equivale al PIB, al PIB de Siria en 2007, según el informe. El documento refleja cómo todos los países vecinos de Siria se enfrentan a una enorme presión presupuestaria a causa del conflicto. La afluencia de más de 630.000 refugiados sirios ha costado a Jordania más de 2.000 millones de dólares al año. Reza el informe, esto equivale al 6% de su PIB
y a una cuarta parte de los ingresos anuales del gobierno. Además, el desempleo es muy alto entre los refugiados, especialmente las mujeres, y quienes logran un trabajo a menudo lo hacen en el sector informal, sin protección. Denunció Santa de Baraján, economista jefe del Banco Mundial para Oriente Medio y el norte de África. Alrededor del 92% de los refugiados sirios en el Líbano no tienen contrato de trabajo y más de la mitad de ellos trabajan de forma estacional, semanal o diaria con salarios bajos. Está indicando, pues, recuerda que la distribución desigual de alimentos, el hambre en el mundo afecta a 1/3 de la población. Existe la capacidad para producir alimentos suficientes para el doble de la población del planeta. Hasta los años 80 del siglo XX se pensó que las hambrunas se debían a la escasez de alimentos, pero se ha comprobado que la clave está en su sistema de distribución y el acceso económico a los mismos. La deuda externa que reclaman los países ricos ha hecho que muchos países del sur hayan sustituido sus cultivos, diversificados, orientados a la subsistencia por plantaciones de monocultivos para la exportación. Es así, una vez analizado lo que es el tema del texto sobre la problemática que existe, vamos a realizar lo que son las actividades. La primera me solicita a partir de la lectura del caso sirio o de Siria, haz una lista de las situaciones de precariedad material que sufren los refugiados sirios. O sea, una vez que usted haya enlistado, haya hecho de las situaciones de material que sufren ellos, va a realizar la segunda, que dice, escriba 5 características que definan a un país pobre. Queda a criterio suyo cuáles son mínimos, cuáles son esas características que definen a un país pobre. Hay muchas características, pero solo se está solicitando 5. En la tercera, ¿cómo definirías a tu país? ¿Como un país pobre o rico? Argumente su respuesta. Queda a criterio de cada estudiante y que pueda escribir su conclusión en esta pregunta. Y por último va a observar la imagen y a escribir de mayor a menor el valor del salario mínimo y el nombre de los países. Luego indica en qué lugar se ubica nuestro país y deduce a qué se debe el lugar que ocupa. Guíate por el ejemplo. Aquí pues ya estamos mencionando el primer y segundo lugar. El primer lugar pues del salario mínimo de mayor me dice, ¿no? Está Chile, luego sigue Uruguay y usted continúa. Y después que haga, pues complete la tabla, pues se va a dar cuenta en qué lugar está Ecuador o nuestro país y va a deducir a qué se debe el lugar que ocupa. Estas serían todas las actividades correspondientes a esta semana de estudios sociales. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan una excelente tarde y bendecida semana para todos y todas.